Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del cronista, dramaturgo, ensayista, narrador y poeta e investigador de la Dirección de Estudios Históricos, José Joaquín Blanco. Buenos días, José Joaquín. Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar un poco de literatura mexicana, virreinal y del siglo XIX, pero antes, y un poco para ubicar a nuestros escuchas, vamos a hablar un poco de ti. Te voy a platicar algo, más o menos como por 1980 que yo llegué a la Dirección de Estudios Históricos, ustedes acababan de escribir un libro colectivo, estaba Nicole Girón, estabas tú, estaba Héctor Aguilar, un libro sobre educación en el siglo XIX y sobre temas de literatura en el siglo XIX. Y para nosotros que entrábamos a históricas en esa época, jovencitos, ustedes eran una suerte de rockstar. Nos acercábamos a oírlos y a aprender, sobre todo a saber y a curiosear sobre cómo veían ustedes las cosas a través de la literatura. De ahí en adelante tú has hecho montones de otras cosas, pero sobre todo eres realmente un escritor nato. Veo tu currículum y tienes una treintena de libros. Yo no sé si haya alguien entre los investigadores que tenga tantos. Y que te has dedicado muy claramente, desde el punto de vista de la historia, a la crónica. Y dentro de eso, si no me equivoco, al efecto que tiene el lector ante los textos que se le enfrentan, incluso a los escritores y a los cronistas como lectores. Vamos a empezar un poquito por uno de tus libros, el del lector novohispano. Platícanos cómo lo hiciste y cómo fuiste pensando esto ahí en la Dirección de Estudios Históricos. Por las circunstancias de desorden editorial y cultural de nuestro país, resulta que cuando empecé a pensar en este libro, que fue a principios de los años 80, me di cuenta que los dos principales libros sobre la literatura novohispana estaban agotados desde hacía décadas. Uno de ellos es la gran antología de poesía novohispana que hizo el padre Alfonso Méndez Francarte en la biblioteca del Estudiante Universitario. No se conseguía. Y hasta la fecha ni se consigue, porque en la nomenclatura erudita del sacerdote, dividió los 3 tomos, iban a ser 4, pero dividió los 3 tomos en tomo primero, ese sí lo han reeditado, tomo segundo, libro 1, y tomo segundo, libro 2. Entonces nada más editan el libro 1. Del siglo XVII eran 2 libros en un tomo. Eran tomo porque era el siglo. Ajá. Y luego venía el tomo del siglo XVIII que ya no pudo hacer porque se murió. Bueno, no conseguías eso. Y si no has leído eso, no has leído nada de literatura novohispana. Bueno, Sor Juana ya, ¿no? Y lo otro es el libro que también fue un resumen sobre una materia que no era su especialidad en absoluto, de Alfonso Reyes, que se llama Letras de la Nueva España, y que, como suele ocurrir, cuando no sabes nada y escribes un libro para aprender, te sale mejor. Y entonces, en 1940, pues fue un libro, y hasta la fecha es un libro espectacularmente inteligible, disfrutable y demás. Pero de 40 a 80, habían pasado 40 años con mucha investigación y con mucho rescate de textos reales, como los textos de Sandoval y Zapata, algunos textos de Sor Juana. Entonces, había por lo menos que avanzar en la recepción tanto de la discusión del material como del nuevo material que se había ido incorporando. Entonces escribí 2 libritos de divulgación
y los acompañé con una antología general, porque no se iban a encontrar los últimos textos. Había también otros textos curiosos, por ejemplo, León Portilla dirigió una edición absurda de 7 tomos enormes de la monarquía indiana de Juan de Torquemada, que nunca consigues en una sola librería. Yo, que estaba escribiendo sobre eso, me pasé 2 años buscando en todo el país, no solo en la ciudad, en todo el país los 7 tomos. Y en una tenían 20 tomos del tomo 2 y no tenían de ningún otro más. Y en Saltillo tenían 30 del tomo 6, etcétera, ¿no? Es un poco absurdo porque tiene muchos anexos y demás, y pudieron haber sacado la obra de Torquemada en un solo tomo o en 2 tomos, ¿no? Entonces, pues poner de una manera accesible los principales textos. Y en este caso, el lector novohispano efectivamente pone los principales textos tanto en prosa como en poesía, pero además tú entras en una discusión, o sea, le pides al lector que entre en una interesante discusión, que es qué tan original o no era la literatura novohispana, qué tan importante es que haya sido original o no, y después el gran abanico que realmente ocupa frente a las críticas que tuvo en el siglo XVIII y en el XIX. Entonces, en lugar de hacernos aburrido entrar a ver a Sandoval Zapata, por ejemplo, o a Sigüenza, se nos hacen supermodernos. O sea, yo leo a Sigüenza Los Infortunios o lo de cuando decapitan a los hermanos Dávila, y me pareciera que estoy leyendo algo de antier. O sea, una noticia de un periódico en la hemeroteca, y no algo que pasó hace mucho tiempo, pero además con un juicio de valor. Hasta antes de el porfiriato había una ignorancia absoluta sobre la cultura novohispana y especialmente sobre la literatura. Puedes encontrarte a preclarísimos autores como el Negromante diciendo que era pura basura. Sí. Guillermo Prieto no llega tanto, pero casi. A finales de siglo, gracias a Luis González Obregón, a Rangel, en fin, había algunos historiadores, fueron encontrando poco a poco cosas. Y un poquito, el resurgimiento del interés y el cariño por la literatura novohispana se lo debemos a Amado Nervo en 1910. Aprovechando el centenario de la independencia, publica un librito que todavía es aprovechable a pesar del tiempo, que se llama Juana de Asbaje, donde ya hay un señor que sabe leer a Sor Juana, ¿no? Por esa época había un señor muy gordo, que se dedicaba a relaciones exteriores, Genaro Estrada, que sería luego el Cerebro Gris en el sexenio de Calles. Y él escribió 2 libros que son 2 de los libros que más me han gustado de un amante de los libros o de un erudito, que se llaman Notas sobre Bibliografía Mexicana y Nuevas Notas sobre Bibliografía Mexicana, que están en la edición de obras completas del siglo XXI. Y en esos libros dice, sí hay literatura novohispana, lo que pasa es que no la saben buscar. Si ustedes buscan textos literarios, pues no los van a encontrar, porque en esa época no existía el concepto literario, existían letras religiosas o letras humanas. Pero si buscan fiestas de virreyes, nacimientos de virreyes, conmemoraciones de los reyes, inauguraciones de conventos, saraos, concursos, van a encontrar un material enorme. Y efectivamente, de ese consejo, el padre Méndez Plancarte saca buena parte del material de los poetas novohispanos
Y de ahí yo tomo buena parte del material en verso del lector novohispano. Pero además, yo recuerdo que tú te centras en una idea, que es la idea del desencanto que hay alrededor de la literatura novohispana, diciendo es que no supieron leerla. Es decir, la gente, seguidores de Feijóo o los del siglo XIX, no supieron leer porque no había historicidad adentro de la literatura. Es copian. Somos muy malos lectores hasta la fecha. Okay. Y en aquella época éramos peores. Y también hay que tomar en cuenta que casi sin excepción, todos los grandes escritores, que fueron muchos, y son los mejores escritores de toda la historia de México, fueron perseguidos. Fueron verdaderos mártires. Lo mismo Sahagún que Clavijero. Lo mismo Sor Juana que Fray Servando. Lo mismo Sigüenza que Sandoval y Zapata. La sociedad novohispana nunca supo cuál era su literatura. Fue una cosa individual. El drama del aislamiento de Sor Juana, de alguna manera, es el drama del aislamiento de Sahagún, de Clavijero, de Fray Servando, de todos los demás. Pero bueno, si tomas en cuenta que el concepto literatura es un concepto del siglo XIX, concepto secular, romántico, que equivale a lo que antes se llamaba letras amables o letras de buen gusto, y poquito antes se llamaban simplemente letras de ingenio, pues eso en la colonia casi no tenía sentido. Eran unos cuantos sainetitos para quedar bien con la virreina o alguna cosa así. Pero si tomas en el sentido amplio de que literatura es escritura, pues resulta que está Bernal Díaz del Castillo, que escribe mejor español que muchos otros, precisamente porque utiliza el lenguaje que sí conoce, que es el lenguaje coloquial. Está Sahagún, está Sor Juana, está Sigüenza, está Clavijero, y entonces tienes unos monumentos verdaderamente increíbles que no conocieron los novohispanos. No. Eso es un descubrimiento nuestro. Sí, por ejemplo, a Sahagún se le descubre hasta el siglo XIX. A Clavijero se le traduce, se le encuentra en español hasta el siglo XX, y se le traduce del italiano al español en el XIX. A Fray Servando sí se le conocía en el XIX, pero se le reúne en el siglo XX. A Sandoval Zapata, que es el que hace el famoso memorial sobre los hermanos Ávila, se le descubre a mediados del siglo XX. Luis González Obregón, que es uno de los grandes defensores de la cultura novohispana, descubre en el Porfiriato, supongo que en el Porfiriato o a principios del maderismo, algunos libros, entre ellos la crónica de la persecución contra Martín Cortés. Exactamente, sí. Y los publica como investigador de el Archivo General de la Nación. Y eso te habla de la primera generación de mexicanos. Sí, además lo maneja así, ¿verdad? La conjura de Martín Cortés era básicamente un poco la explicación de la primera generación de mexicanos. Ya son mexicanos, ya nacieron en México, son los hijos de los españoles poderosos, pero también hay mestizos, incluyendo a uno de los hijos de Hernán Cortés, que era hijo de la Malinche, y a otros mestizos que eran parte del séquito, y a buena parte de la ciudad, que se encontró con la disyuntiva de optar entre españoles y criollos. Ya no era españoles e indios, la guerra era entre españoles y criollos.
Y la matanza, la persecución, la cárcel, las torturas, los destierros contra los criollos, fue enorme. Bueno, así podríamos ir libro por libro. Poquito antes de que yo escribiera este libro, todavía no estaba, y ahí es uno de los fallas, tal vez, no sé, todavía no estoy seguro si es falla, que tiene ese libro. Está el famoso libro de, a ver, déjame verlo, de la imagen de Santa María de Miguel Sánchez, del padre Miguel Sánchez. Ahí yo tuve un problema. Y es que desde el año 1950, más o menos, que aparece el libro fundador de las discusiones guadalupanas, que es el guadalupanismo mexicano de Francisco de la Maza, hasta el año 1984, más o menos, prevalecía la tesis de Paco de la Maza, en el sentido de que Miguel Sánchez se había inventado todo el mito de Guadalupe. Y que en consecuencia su libro, la imagen de Nuestra Señora, la imagen de María, era un gran libro, y le dedicó un gran espacio. Poquito después, en 85-86, bueno, el guadalupanismo mexicano está dedicado a Edmundo Gorman. En 86, más o menos, 85-86, saca Edmundo Gorman Destierro de Sombras, dedicado a Francisco de la Maza, donde no lo menciona jamás. Y hace la tesis contraria. Miguel Sánchez era un criollo absurdo que tomó el Nican Mopogua, que sí era un libro de Antonio Valeriano, como se había rumorado, no lo demuestra, pero él, según él, dice que sí, y entonces no sabemos. Pero aquí tendríamos una cosa importante. Si algo importó para los mexicanos, letrados o no letrados, durante toda la colonia, fue la Virgen de Guadalupe. Tuvo en México la importancia que en otros países tenían los reyes o la soberanía nacional o demás. Entonces, ahí hay una beta enorme de literatura mexicana. Y son los escritos guadalupanos en esa época, que de la Torre Villar recopiló en un libro muy importante en el fondo de testimonios históricos guadalupanos. Bueno, es un tomo enorme de escritos guadalupanos. Es literatura, claro que es literatura. También es otras cosas, pero es la expresión de la preocupación más importante de la sociedad mexicana durante esa época. Pero además no solo es literatura, es algo de lo que tú quieres probar acá, de que no hemos sabido leer a los novohispanos. No solo es literatura, sino que está involucrada en su intrahistoria. Porque la crítica es que no se dan cuenta de su historia, están tan preocupados por copiar, por traerse de España lo que está de moda, que no se preocupan de la historia. Y tú lo que demuestras es, no, por supuesto que se preocupan, su intrahistoria es importante. Está lo de la Virgen de Guadalupe, pero también está la crónica esta sobre el pirata, los piratas y el maltrato a este pobre hombre que maneja Sigüenza, los infortunios Ramírez. De Alonso Ramírez, sí, que es una crónica que puede ser modernísima. Pero y también está la otra cosa que muy absurdamente se les ha reprochado de querer copiar España. Es lo que les tocaba hacer. Por los años 60, finales de los 60, principios de los 70, Margarita Peña, en Filológicas, publica un libro del que ya se conocía. Supongo que se conocía desde Paso y Troncoso, pero no estaba publicado. Y lo publica en la UNAM, que se llama Flores de Varia Poesía, Varia con B grande. Bueno, resulta que ese libro es un cuaderno, es un libro manuscrito, hecho a principios del siglo XVI, es decir, son todavía ni siquiera los primeros mexicanos, sino algunos de los primeros españoles y muchos españoles. Y está lleno de los poemas con que se entretenían, porque en esa época era de lo que se trataba. El ideal medieval y renacentista, que fue el que nos llegó, era
que el hombre y también las damas debían ser buenos para la guerra y buenos para las artes, incluyendo sobre todo la poesía. En ese libro viene una parte es muy renacentista, de poesía caballeresca, una parte muy grande de poesía religiosa. Sobresale Gutiérrez de Cetina, que no es mexicana, pero que aquí lo consideramos tal desde aquella época, y aquí lo matan. Es el que matan en Puebla en un balcón de una señora. Sí, que andaba ahí tras la señora. Sí. El de ojos verdes, serenos y de dulce. El Madrigal de Cetina. Y que es importante porque es uno de los pocos casos en los que nos llegó a México un escritor de primer nivel. Yeah. Muchos otros quisieron llegar, Lope de Vega, Cervantes, pero por alguna razón no llegaron. Y aquí sí nos llegó con Gutiérrez de Cetina, un escritor de primer nivel, que en una época adecuada, es decir, todavía primera mitad del siglo XVI, sabía toda la manera de cantar al modo renacentista, il dolce stil nuovo, en decasílabos, silvas, sonetos. Eso en España no se conocía tanto. Lo que dicen algunos poetas en aquella época de que en México se hacía poesía más moderna y mejor que en España, no es tan falso. Gracias a Gutiérrez de Cetina y a su grupo, y a ese libro que nos habla de probablemente muchos otros manuscritos, que también, como caso absolutamente excepcional en toda esa época, era fundamentalmente laico, no eran religiosos. Poquito después, con la Contrarreforma, sigue esa historia de una literatura escrita, pero no publicada, una literatura manuscrita, en pergaminos y demás, pero ya es religiosa. Y ya los caballeros se vuelven patanes, ignorantes e incluso analfabetos. Hay condes analfabetos a partir de entonces. No era el caso del siglo XVI. Es decir, si ya la aristocracia barroca no tiene nada que ver con la anterior, porque es más bárbara. Sí. Les interesan otras cosas. Sí, la otra, la aristocracia posterior es la aristocracia minera o pulquera, que se hace muy rica y compra los títulos. Mientras que la anterior o ya tenía el título desde España o los recibe por méritos de guerra. Sí, ya además es otro tipo de destirpe y eso se nota en la letra, en la literatura. También recuerdo por ahí que tú manejabas que el siglo XIX con su laicismo tampoco supo buscarle a la literatura novohispana un valor. Pareciera que se estaban descubriendo a sí mismos los mexicanos a partir de la independencia y no buscan en sus antecedentes novohispanos. Pero de todos modos lo sabría y te voy a platicar. Leyendo a Sigüenza, que hace un arco para la entrada de algún virrey y habla de Huitzilopochtli y lo hace descendiente de Neptuno. Y a los mexicanos descendientes de una tribu perdida que se perdió en Egipto, de Israel, etc. Un juego de palabras absoluto. Pero el mismo señor Sigüenza era un gran lector de Bernal Díaz del Castillo y funcionaba para hacer la otra lectura que tampoco ya sabemos hacer, que es el de la pintura. Ya no sabemos leer a los biombos de la conquista, por ejemplo. Es decir, efectivamente hay una parte en donde se quebrantó el código de lectura del periodo virreinal. Sigüenza era absolutamente excepcional, otro mártir. A él lo apaleó a palos el arzobispo. Lo corrieron los jesuitas. Se perdieron todos sus escritos. Hay un libro de Trabulce sobre los libros perdidos de Sigüenza y Góngora. Nos queda lo que se salvó. Todas las colecciones de toda la erudición mexicana era suya, que luego pasó a Bernardo Boturini, también se la quitaron,
y luego se anduvo vendiendo en toda Europa, y ahí medio la andan reconstruyendo, los códices, los ídolos, todo ese tipo de cosas. Todo eso era Sigüenza. Pero en aquella época, en el pensamiento barroco, es decir, un pensamiento no científico, la analogía tenía el valor que ahora tienen las demostraciones científicas. Y entonces encuentras analogías en Huitzilopochtli y demás, y la metáfora se vuelve conocimiento. Y Sor Juana llega peor. No la quemaron de puritita casualidad, porque en la loa que antecede al divino Narciso, compara a Huitzilopochtli con Cristo. Resulta que los sacrificios humanos que se rendían a Huitzilopochtli, los sacrificados, la sangre de los sacrificados, se recogía en amaranto, de la cual se hacían obleas, y se comían las obleas. Y ella lo encuentra un equivalente de la Eucaristía. Y encuentra que el culto a Huitzilopochtli es el culto al dios de las semillas, al dios de la vida, al dios del alimento. Bueno, si de suerte no la quemaron, efectivamente, hasta aún hoy sería un pensamiento... No, es un... Y es rarísimo, porque es un juguetillo poético antes de una obra excelente que es el Divino Narciso, que no tiene nada que ver con eso. Pero sí hay mucha diferencia entre este perseguido Sigüenza y, por ejemplo, Servando Teresa de Mier. Porque Sigüenza no tenía ninguna intención de ser polémico, excepto cuando lo del padre Quino. Pero en cambio, Fray Servando era rijoso, le encantaba. Bueno, Sigüenza sí era rijoso. Claro que Fray Servando ya es finales del siglo XVIII y ya es algo secular. Sí, deja de Sigüenza ser era un verdadero demonio. Lo corren por salirse de pinta. Y seguramente era o por ver muchachas o por tomar pulque. Se salía del seminario, sí, y lo agarré. Del colegio, bueno, sí. Luego, finalmente, ahí se las arregla, no sé qué, y sí lo hacen cura, pero ya no jesuita. Como cura, se convierte en limosnero del arzobispo, que era un puesto alto, sobre todo de mucha confianza. Y el arzobispo lo agarra a muletazos por las cosas que él escribe. Fue capellán del hospital de San Juan de Dios. No, de José Juan de Dios. No, de Jesús, sí. El hospital de Jesús. Sí, que escribe una cosa ahí sobre la piedad heroica. Y bueno, tiene varios libros, como La piedad heroica y El paraíso queretano, no sé qué. Paraíso occidental se llama, sí. Así. Son libros que se encargaban para conmemorar un nuevo edificio, para celebrarlo. Y entonces, dentro de ese juego verbal, porque no se esperaba de esos libros, sino lujo verbal, de repente meten algo suyo. Pero yo sí lo encuentro un mártir y un perseguido. Yeah. Y un escritor a contrapelo, y que se salva de casualidad, como se salvó Fray Servando. Bueno, tuvo un pleito contra el padre Quino también. Sí, por supuesto, cuando lo del cometa. Pero bueno... A quien apoyaban Sor Juana y el arzobispo. Sí tuvo sus pleitos. Y lo que no sabemos ahora es que el famoso escrito sobre el motín, sí, de 1692, ¿por qué lo hizo? ¿A quién lo hizo y a quién se dirigió y cómo se conoce? Yo creo que es uno de los escritos sobre la violencia mexicana más ricos de todos los tiempos. Y te muestra un poco su contradicción, porque es un hombre que sacrifica la vida para recoger los papeles del cabildo. Es un hombre que no era racista, que admiraba profundamente a los indios, que hablaba idiomas indígenas, pero que no los soportaba borrachos. Y a las indias no las quería nada porque eran
más feroces, 3 veces más feroces que los hombres. Y entonces en esa crónica del motín se le saca todas sus contradicciones, toda... Sí, porque si no estoy mal, recuerdo que decía él que tras de este motín había una conducta de españoles que habían detenido el maíz y habían subido el precio, etcétera. Y entonces realmente hace un estudio que podríamos decir sociológico. No, sí es contra el virrey, es decir, de que había encarecimiento. Pero sí decía que la gran causa también era el pulque. Sí. Y que por sacar dinero de los impuestos al pulque, permitían que todo mundo estuviera borracho y que por eso eran así. Y que luego las indias, que eran las que vendían las tortillas, pues eran las que estaban más enojadas, ¿no? Y que esas sí no tenían piedad y se iban pedradas contra todos. Sí. Vamos a hacer un paréntesis para recordarle a la audiencia que estamos platicando con José Joaquín Blanco sobre literatura mexicana, en este caso virreinal, aunque creo que vamos a poder caminar un poquito por los siglos que siguen. Vamos a platicar tantito de los infortunios. A mí he leído varias veces lo del motín de 1692 que hizo realmente un héroe a Sigüenza, además justamente por salvar los papeles del cabildo. Lo que sabemos de los cabildos del siglo XVI son gracias a que él salvó del incendio en esta parte sur del Palacio Nacional, o en aquella época del Palacio Virreinal. Pero el texto que a mí más me llama la atención son el de los infortunios. Está hecho, para mi gusto, con una modernidad. Te lo platico así. Cuando yo lo leí, me acordaba de los trabajos que hacíamos de historia oral. Es decir, para poder armar una escena o una situación en donde recurríamos al testimonio, los testimonios eran tal como se los había narrado alguien al que él llama Alonso Ramírez, y el trato cruel de los piratas, tanto detalle, solamente lo puedes encontrar cuando hay una memoria escrita. No es una fantasía, no era una novela, era una noticia. Para mí es un texto de crónica ejemplar. Sí, sobre todo que, bueno, no había grabadoras, ni taquigrafía, ni nada de eso, ¿no? A mí me da mucha risa porque es una de las venganzas taimadas mexicanas contra los sajones. Siempre se reprocha a la literatura española 2 cosas. Que es mala en literatura de imaginación, literatura fantástica, y en literatura de aventuras marinas. México tuvo una novela marítima antes que Inglaterra. ¿Qué es esta? Es esta. Y que está muy bien, un reportaje muy bien hecho. El pretexto que es que la Virgen de Guadalupe le hace el milagro de protegerlo en todos sus sinsabores hasta devolverle, no sé qué, eso no importa mucho, sino efectivamente todos sus infortunios a lo largo del mapa. Dicen, supongo que hay que creerle, que fue atrapado un señor en Yucatán que decía que acababa de naufragar, que fue remitido al virrey y que el virrey le dijo a Sigüenza, oye, ve qué cosa es esto, ¿no? Supongo que sí debe ser esa la razón. Sí, aunque recuerdo que más bien se lo habían llevado por el rumbo de Filipinas y había estado por el lado del Pacífico. Es decir, bajó hasta la Antártida, dio la vuelta, no había Panamá. No, qué barbaridad. No, realmente es un texto excepcional. Y hace a Sigüenza una lectura moderna, que eso es a lo que me refiero. Es decir, lo puede leer mi muchacho que tiene 16 años y lo encuentra con total actualidad. Cuando yo estaba en la universidad, tenía un maestro que se llamaba José Luis González, que era puertorriqueño. Y decía que esa era la primera novela latinoamericana. No solo mexicana, sino latinoamericana. Y en cierta manera, es un reportaje, pero en cierta manera es una novela. Sí, cómo no. Sí.
como es la historia oral. Bueno, tú que eres cronista sí puedes entenderlo cuando te lo digo. En muy buena parte de las reconstrucciones de historia oral son totalmente novelescas. Es decir, están armadas de las lecturas que hemos hecho. Y en un relato como ese, el timing, el suspenso, el tenerte entretenido, eso es lo que hace un novelista, ¿no? Y es lo que logra Sigüenza en esa novela. Sí, en los detalles de ciertas crueldades, luego irse muy rápido para otras cosas. Sí, efectivamente lo hace, y es un textazo que en este libro del lector novohispano, pues, no sé, pero queda casi como un punto de equilibrio con los capítulos que habías escogido de Bernal Díaz, que es otro tipo de testimonio apenas 100 años antes. Y hay otras cosas, es un verdadero misterio. Trabulce renovó mucho el conocimiento, porque a la vez este señor es el que encabeza la comisión a lo que luego sería Luisiana, Así. que le llama palizada, y llega y él dice una misa junto al Mississippi para impedir que lleguen los ingleses. Este señor es el que se lanza con razón contra el padre Quino, que venía con todos los prestigios, a propósito de que si los cometas eran de mal agüero, no era mal agüero. Tenía pique con Sor Juana. Eso todavía no se ha descubierto muy bien, pero pues no, porque existen las actas de los concursos. En clave y demás, y ya medio se ha descubierto que alguno de Sigüenza es medio peyorativo para Sor Juana, pero no sabemos bien cómo, porque aunque no existe, y eso es un misterio, informes sobre cuál era el trato entre estas dos cumbres estrictamente contemporáneas, Sigüenza es uno de los que escriben los elogios fúnebres de Sor Juana. Cisne, Canoro, no sé qué. Y otra diferencia enorme. Él entra dentro del grupo como jesuita o jesuita imaginario de los que defienden a Santo Tomás, y Sor Juana no se mete en eso. Sí. No quiere ruidos con la Inquisición. No quiere ruidos. Sor Juana solamente una sola, nunca se mete con Santo Tomás, y una sola vez, una única vez en toda su vida, cita a la Virgen de Guadalupe, y es para hablar del libro de Francisco de Castro. El título del libro de Francisco de Castro. No para hablar de la Virgen de Guadalupe. No quiere Dios con el Santo Oficio. Hizo bien, ¿eh? Hizo bien, porque bueno, a Sigüenza nunca le perdonaron sus calaveradas de juventud, como decía por ahí García Dueñas, nunca le perdonaron los jesuitas eso. Acaba dándoles su biblioteca y acaba dispersándose toda. Efectivamente, hasta tiempos de Boturini, que con su Museo Indiano vuelve a empezar a juntar todo, y otra vez es perseguido. Es decir, su biblioteca se dispersa, va a dar una a la universidad, otra va a dar a la Secretaría del Virreinato, algunas las ve Leonigama en la segunda mitad del 18, y entramos con otro tipo de literatura. Y tiene una cosa muy moderna y muy noble, que era muy entregado a la erudición de los demás, y por eso buena parte se salvó. Trabulce sigue a toda la gran cantidad de eruditos, conocedores y demás, a los que les dio información. Iztlisóchitl habla de que le deja a él Sigüenza lo ayudó. Sí. Es decir, está parte de la literatura que le impidieron hacer a él, la filtró a través de los demás sin que le importara. Que es un poco también como Sor Juana, ¿no? Que como era mujer no podía hacer mucho y demás, bueno, hago los villancicos para que los canten. Y de repente resulta que en las catedrales de México, Puebla y Oaxaca se cantan los poemas de Sor Juana. Si no es eso éxito... Sí, claro. Bueno, además era un bestseller. Yo por ahí leía
Me parece que en alguno de los capítulos de Octavio Paz, que a Sor Juana había sido muy publicada durante mucho tiempo hasta que Feijó dice, no para nada. No, es al revés, es al revés. Sor Juana tiene, creo que 3 ediciones, que son muchísimas. Sí. Más los traslados, porque las ediciones todas son póstumas, menos una extraña de la que no se conserva ningún ejemplar, que fue en México, de El Divino Narciso. Pero existen los traslados. Lo que sí se publicaran eran los villancicos, que no era nada más un poemita, sino un villancico en esa época era toda una fiesta, porque se iban a la fiesta y no era nada más por Navidad, era de cualquier cosa se hacían los villancicos. Entonces eran 2 o 3 horas de estar en catedral, cante y baile con los santos, por San Pedro, por Santa Catalina, por no sé cuánto. Entonces eran muchos poemas, eran zarzuelitas, eran jueguitos, diálogos y demás. Y entonces tenía a sus aliados, Sor Juana. Sor Juana es una conjura de obispos. Casi es una novela picante de los obispos, porque es aliada del obispo Sariñana de Oaxaca. Es aliada y luego enemiga del obispo Fernández de Puebla. Es ultraenemiga del arzobispo de México. Y el tercer tomo de sus obras lo va a publicar luego el obispo de Oaxaca, Castorena. No de Oaxaca, el obispo de Yucatán, Castorena. Tenemos 3 obispos. No había tantos. Y la señora encerrada en un cuarto. Y poniendo a combatir a todos los obispos. Bueno, sí, se divertía de eso. Eso, la gente la conocía por eso. En México, que sí era conocida y lo siguió siendo durante mucho tiempo, la conocían por los villancicos y por algunos poemas menos complicados que se memorizaban y pasaban a la memoria popular. Se ha descubierto que en aquella época sí existía una cultura femenina que no hemos sabido ver. Era una cultura femenina, sobre todo de alcurnia, que ocurría en los salones de las señoras aristocráticas. Y ahí estudiaban mucho. Eran matemáticas, eran científicas, sabían poesía y demás. Y tenían trato con las monjas, que no era Sor Juana la única, que estaban interesadas en cosas serias. En un tomo que apareció en Espasa-Calpe, de las obras de Sor Juana, en algunas de las notas me llamó la atención. Cuando España tuvo su transición y hubo dinero para la cultura y demás, hubo dinero para investigaciones raras. Y entre las investigaciones raras les encargaron a unas feministas que investigaran a la familia de la virreina. Todas eran mujeres cultísimas. No es tan extraño que la virreina Luisa Paredes se haya hecho tan amiga de Sor Juana. La mamá, las hijas, las primas, todas eran cultísimas, se carteaban con medio mundo, les interesaba la poesía, les interesaba la física, sabían matemática, y ahí viene algunos juegos peleagudos, porque se ponían pleititos, ya sean concursos. Sor Juana tiene 5 poemas obscenos, los que terminan en aca y eco, que son rarísimos porque ella alguna vez dijo que nunca había escrito nada indecente. Esos 5 poemas son de lo más indecente que puedes imaginar. Son burlescos, y así están en sus obras, sonetos burlescos. Alatorre encontró que al menos uno de ellos no es de ella. Hay que recordar que las obras de Sor Juana no las publicó ella. El obispo las quería destruir todas.
la sacó de contrabando como pudo, a escondidas, y se las mandó a la virreina, y la virreina las sacó del país, y la propia virreina en España consiguió a alguien que las publicara. Entonces, seguramente ella había copiado ese poema, y como reconocieron su letra, pensaron que era suyo. Pero no era suyo, porque Alatorre encontró que uno de esos 4 poemas indecentes se había publicado en libro unos 30 o 40 años antes. Entonces, el chiste de esos poemas era de divertirse entre estas academias de señoras. Entonces, vamos a hacer un poema sobre la infidelidad con rimas forzadas en aca, eque, ique, demás. Y se mandaba la invitación a todas. Y entonces, al mismo tiempo, las monjas de Portugal, las monjas de Perú, las monjas de México, la marquesa de no sé qué, la duquesa de no sé qué, todas estaban en ese jueguito. Y cartas entre todas ellas. Existía, aunque fuera a un nivel de cierta aristocracia, de mujeres ricas que podían tener salones literarios, y de monjas, un nivel literario y científico femenino impresionante, que vuelve que el caso de Sor Juana no resulte tan raro. Y además que nos abre también una parte de la vida novohispana que hemos negado. Entre todas las cosas que no sabemos de la vida novohispana, esta, que es una subcultura, pues ni siquiera nos lo hubiéramos imaginado. Y ahorita que lo estás mencionando, yo nunca me lo hubiera imaginado. Digo, me podía imaginar que la virreina fuera culta, pero no que fuera parte de una red de gente que además escribiera con una intención de picaresca o seria, pero con reglas. Eso te lleva a otra conclusión que es muy importante con Sor Juana. Si jugamos el papel un poco ciego, elemental, simplote, que siempre he hecho la crítica literaria con respecto a Sor Juana, llegaríamos a la pregunta: ¿y por qué una monja habla tanto del amor y de los celos y del despecho y de que te quiero pero no te quiero y me quieres pero no te quiero y no sé cuánto? Porque eran los temas forzados de esos concursos. Se ponían, vamos a ver, ¿quién tiene más razón? ¿El hombre es peor o la mujer es peor? Y entonces todas las mujeres escribían sus poemas en los que la mujer y el hombre se peleaban, y la mujer daba sus razones. Por eso Sor Juana lo hace. Luego inventan que el tema de ahora es que Menganito la quiere, pero ella quiere a Sutanito. Ese es el tema, el desconcierto de ese amor. Entonces Sor Juana escribe sobre ese tema. No hay que buscarle una autobiografía picante detrás de eso, ¿no? Muy probablemente, sobre todo en esos temas medio amorosos, medio picantes, es simplemente como un dramaturgo, como una comediante. Escribe para divertirse y para divertir a sus amigas. Y yo creo que en cuanto escribía eso, lo mandaba a copiar porque tenía sus secretarias, era una monja muy rica, y se las mandaba a todas las monjas. Han encontrado obras de Sor Juana copiadas, pero de la misma época, en muchos conventos. Incluso en un convento de Portugal, Alatorre encontró Los Enigmas, que era una obra que sí es de Sor Juana, porque luego le han encontrado otras que no son de Sor Juana, ¿no? Pero que son adivinanzas. Para divertir a las monjas, son 20 adivinanzas en verso. Sus juegos de ingenio. Juegos de ingenio de esa especie, digamos, universidad secreta femenina, que se hacía por carta y en las reuniones en los salones de las señoras aristocráticas, que podían darse ese lujo porque la señora, por ejemplo, Luisa Paredes, era más noble y más rica que el marido. Entonces podía permitirse ese lujo. Pero sí, ella, su mamá, su abuela, sus tías, sus primas,
todas, y les encontraron cartas con Francia, con Alemania, experimentos de química, de física. Sí, bueno, las hace mucho más, digamos, mundanas, pero también vivas, gente inquieta y no atormentada por estar encerrada en su cuartito y que escribe de repente Y cosas puedes raras. sentir que esta virreina, cuando llega a México y ve que existe una señora con la que puede hablar de todo, inteligente, de su nivel y todo, pues claro que se vuelven amiguísimos. Pues claro. Además me imagino, cuando llega esta virreina, le sucede un poco, y perdón la comparación rara, pero lo que le pasó a Margarita Maza cuando es la República restaurada. O sea, llegan a establecerse al palacio y no soportan lo que está afuera. Es decir, les parece algo inaudito. Tantos gritos, tanta desorden, tanta cosa, y se tienen que ir a vivir a otro lado. La virreina no le quedaba otra más que quedarse en el departamento de la virreina, y por supuesto, si tiene un interlocutor, pues para ella es una joya. Es que yo considero que el Zócalo siempre ha sido una Era cosa horrendo, tremenda. ¿Sí? era horrendo. No está Luisa, pero hay otro. Es que Sor Juana fue íntima de todas las virreinas. Sí. Digo, para los que andan buscándole cosas eróticas y lesbianas y demás, a lo mejor hubo algo, pero fue amiga de todas las virreinas, 4. Y de una, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero es la primera, creo que es la primera. Bueno, está en las obras, hace unas obritas que se llaman loas. Están en las obras completas. Esa virreina tenía unas huertas por San Cosme. Y ahí se iba para escapar del Zócalo. ¿A dónde iba a dar doña Margarita Maza? A San Cosme. Se iban como día de campo. Y entonces ahí tenían unas niñas, supongo que niños de la corte, que se aprendían los versos de Sor Juana y ponían la obrita. Y entonces se divertían en ver esa obra de Sor Juana. La condesa de Aveiro, creo que era la virreina que hace, y que son muchas, son como 9 loas que se hacen para cuando se va a divertir la virreina a las huertas de San Cosme. Vamos a regresar tantito a un asunto que me ha gustado mucho de tu libro del lector novohispano, que es exactamente la distancia que hay entre el lector novohispano y el lector actual de las letras novohispanas. Tú tienes una frase que me pareció muy simpática y al mismo tiempo en 4 renglones muy clara entre la distancia que hay de ser novohispano a ser mexicano, que dices, un obispo, el más ultramontano que pueda existir hoy, resulta totalmente un hereje luterano comparado con cualquiera de los religiosos novohispanos. Es decir, ya estos siglos de laicidad permearon incluso en la iglesia, tanto así que a pesar de que pueda ser muy cristiano y muy como el padre Méndez, hay una distancia con respecto a las letras novohispanas que te hacen que no las sepas entender. O que te cueste trabajo comprenderlas, no solo en la complejidad de su literatura, sino del sentido de su propósito devoto y fervoroso. Esto te lo pregunto para lo que nos estabas comentando hace un rato de los textos sobre la Virgen de Guadalupe. Si nos pudieras platicar un poco más sobre este ambiente, el ambiente religioso. Es un ambiente muy plural, muy fanático en ciertos lugares, que escondía muchos otros intereses de pleitos. Por ejemplo, un pleito a muerte entre franciscanos y dominicos, que se descubre gracias a la traición del padre Andrade, el Inimicus Homo, en 1896. El Inimicus Homo era un padre que se roba unos papeles del arzobispado, los hace copiar y los imprime. Es el mismo padre Andrade que imprime lo de García Casbalceta. Eso, imprime lo de García y Casbalceta, pero también saca la investigación de 1556.
La investigación de 1956 la lanza el arzobispo Montífar contra los franciscanos, porque los franciscanos lo estaban acusando de propagar la idolatría a través de la Virgen de Guadalupe. Había una guerra a muerte entre los dominicos, que querían ganarse a los indios, jugando un poco a concederles una religión un poco más visible, con vírgenes, con santos, con objetos y demás, y los dominicos Y los franciscanos, sí. y los franciscanos, que eran un poco más conceptuales, y decían, no, si les ponemos un San Juan, atrás nos van a meter a Quetzalcóatl y demás, ¿no? Lo que dice Sagún. Ajá. Entonces existe eso. Existe el gran tedio y el aburrimiento de los curas en los conventos, que no saben qué imaginar. Y entonces los sermones a veces se vuelven unas cosas inconcebibles de absurdos, y que tienen que ver con la época en la que se valoraba mucho el que asombraras a la gente. La figura del asombro, ¿no? Entonces buscaban hacer sermones muy asombrosos y muchas veces casi ilegibles, ¿no? De la Virgen de Guadalupe se sabe poco antes del libro de Miguel Sánchez. No está demostrado que el Nícar Mopogua haya sido escrito por Antonio Valeriano en náhuatl en el siglo XVI, pero Gorman lo da como bueno porque le da la gana. En fin, eso Gorman. Es muy raro, porque los franciscanos estaban en guerra contra la Virgen de Guadalupe y los dominicos. Y Antonio Valeriano era el niño mimado de los franciscanos en el colegio de Tlatelolco. Entonces sería una traición brutal contra sus maestros y a favor de Montúfar, que era el enemigo de los franciscanos. Lo dice porque Iztizóchitl dice que vio un ejemplar que leyó el Nícar Mopogua en náhuatl en letra de Sigüenza. No. Dice, Iztizóchitl dice que Sigüenza le dijo que había leído Sigüenza el libro el manuscrito del Nícar Mopogua en caligrafía de Sigüenza. Eso no es prueba positiva. Además, Sigüenza no conoció a Antonio Valeriano. Sigüenza tenía 4 o 5 años cuando muere Antonio Valeriano. De cualquier manera, no hay ningún testimonio de que se haya conocido ningún escrito, ninguna prueba positiva, ningún hecho real, ni en México, ni en el Vaticano, ni en ningún lado del mundo antes de 1648. Aunque hay ya 6 o 7 poemas que de alguna manera sí te hablan de apariciones, de un indito que va a Tepeyac, poemas muy raros que están en unos libros muy curiosos de Editorial Yus, del padre Peñalosa, que se llaman Flor y Canto de Poesía Guadalupana, uno por cada tomo, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Sí, bueno, sigue siendo eso todavía una cosa muy conjetural. Todo lo del Nícar Mopogua, efectivamente, la fuente remite casi directamente a una afirmación de O'Gorman. Una afirmación además muy absurda, porque dice que, tomando una frase epigramática de Fray Servando, que uno cree que la Virgen de Guadalupe es prehispánica o que es una comedia. Entonces dice O'Gorman, el Nícar Mopogua es una comedia. Pues no, porque una comedia es un género literario específico y el Nícar Mopogua
no corresponde a ese género. Es el relato de un hecho. Puede ser imaginario, puede ser real, lo que sea, pero no es una comedia. O sea, no fue escrito para ser representado, No, sino para ser leída. no está en verso, no tiene didascalias, no tiene actores, no... Y además, las mujeres no podían representar en las tablas. Entonces, ¿qué iban a poner a un efebo de Virgen de Guadalupe? Para que todos los indios le faltaban el respeto. Es bastante extraña esa afirmación. Bueno, vamos a recordarle a nuestra audiencia que estamos platicando con José Joaquín Blanco sobre literatura mexicana del virreinato. Pero también vamos a caminar un poquito más para adelante, José Joaquín. Tú tienes en estudios históricos de una manera más amistosa que formal, por decirle de algún modo, un seminario en donde te sigue muchísima gente, yo entre ellos cuando he tenido la oportunidad de estar ahí, sobre literatura del 19 y sobre crónicas del 19, y escucharte hablar de Gutiérrez Nájera y luego brincar a Vasconcelos y luego regresarte a las lecturas de los escritores mexicanos muy aficionados a leer las entregas que salían en periódicos españoles de literatura francesa, etcétera. Todo esto que va creando un mundo entrelazado cultural, pero que le va dando un perfil también muy particular a lo que va a ser la literatura propiamente mexicana. Platícanos un poquito de esta manera como ves tú a la literatura mexicana desde Fernández de Lizardi hasta Gutiérrez Nájera o hasta los escritores porfirianos. Existe, por desgracia, a consecuencias de un mero prejuicio comercial, un prejuicio de que la literatura es la novela, cuando en realidad lo menos literario que hay es la novela. La novela es un género de entretenimiento. De lo que trata una novela es de divertirte. Pero siguiendo ese género, entonces no saben qué hacer con todo lo demás. Y hay muchísimos otros libros que no son novelas. Las memorias, las cartas, los libros de viajes, los discursos, los artículos periodísticos, 80,000 cosas, ¿no? A falta de otro nombre, digámosle crónica. Yo no me enojo si le dicen otro nombre. La palabra crónica no se sabe qué es. Es una manera de decir que es algo que puede tener algo que ver con la realidad y con la historia. No está sujeto a los criterios científicos de la historia. Entonces te permite gestionar cosas que sí existen, aunque no desde un punto de vista de prueba positiva, como son los testimonios, los rumores, las mitologías, los imaginarios, las emociones, la vida de las gentes. Y entonces sí salen muchas cosas, ¿no? Sale, bueno, todo el costumbrismo mexicano, por ejemplo, que como novela es bastante mala, porque las novelas implicaban todo un tramado muy ridículo de suspensos y de episodios y demás, que es lo más aburrido de esos libros, y lo más divertido es cómo te narran el país, ¿no? En Martín Garatuza, por ejemplo. Sí, yo me estoy acordando, ahorita que lo mencionas, un texto muy romántico de Juan Díaz Covarrubias, en donde efectivamente la trama principal para él, que era un amor raro o difícil, digamos, con una india del Ajusco, es aburridísimo, y en cambio la descripción de los alrededores es buenísima. Yo diría que no existe casi ninguna buena novela mexicana en el sentido estricto, que es un objeto bien hecho para divertirte. Como Agatha Christie, digamos. Eso. Y sí existen muchos libros muy ricos por otras cosas. Y entonces hay que saberlo tomar por ese lado, ¿no? También ver, por ejemplo, digamos, Martín Luis Guzmán, todo el proceso que te da de
expresión y reflexión sobre la violencia revolucionaria, la fiesta de las balas, sí. Ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, la literatura mexicana es muy rica, como un comentario libre sobre la realidad, ¿no? En obras estrictas para funcionar en un mercado, siempre ha sido un fracaso. No son muy buenos. Y ni siquiera en el mercado, ¿eh? Y los bestsellers que duran un día no se pueden leer, bueno, ni ese día, ni los siguientes. Es muy raro que... Son como las obras de teatro también, ¿no? El teatro es un género no literario, es un género de entretenimiento, que tiene que transcurrir rápido, hay que matar cada rato a alguien, tiene que haber un incesto o un adulterio, porque así va. Y eso mata cualquier tipo de discurso más amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, ya si nos vamos a la riqueza de la crónica, con lo que signifique eso, pensando en las descripciones de la Ciudad de México de finales del siglo XIX, yo pienso que sigue siendo literatura, digo, se me ocurre a mí, porque aunque leas a través de los ojos, por decir de alguien, de Gutiérrez Nájera, estás viendo lo que él imaginaba que podía ser la Ciudad de México, o te describía lo que desde su punto de vista estaba pasando en la Ciudad de México. Cuando los historiadores lo usamos como fuente, siempre nos queda un poco este resquemor de qué tan real es lo que él está diciendo. Voy a decirte una sangronada para picarte un poco la cresta. Es como si usara yo alguno de tus libros de novela para hacer la historia de algún episodio histórico mexicano. ¿Hasta dónde lo que estás diciendo es un retrato de la realidad? Un infortunio de Alonso Ramírez, ¿y hasta dónde estás metiendo tú una parte tuya que es efectivamente la que va amueblando el mundo a través de literatura? Yo diría que en ningún lado. Es un comentario. Sabemos, por ejemplo, que Martín Luis Guzmán, que sería lo más cercano, sí se apoyó en experiencias reales. Y a veces tuvo suerte y a veces no. Las memorias de Pancho Villa ese Pancho Villa sencillamente no existió. Es un personaje de Racine, es un Teseo, un dios de mármol el que ahí pone, ¿no? En los otros libros sí hay un comentario sobre los hechos de la realidad. Ocurrió una cosa que somos la última generación probablemente que va a conocer, y fue el auxilio material que dio el periodismo a la literatura a través de los periódicos, que sobre todo en el siglo XIX no tenían de qué llenarse. Entonces se les pagaba a los escritores porque escribieran casi cualquier cosa que entretuviera a la gente. Y así surgió la crónica de costumbres o la crónica urbana o demás. Y como generalmente no tiene mucho asunto, no tiene mucho contenido, empezó a ganar una forma, una gracia, una imaginación, un color, que va a culminar con Darío, con Amado Nervo y con Gutiérrez Nájera, principalmente como una gracia de estilo, casi un poema en prosa, ¿no? Y en el siglo XX son estampas, fuera del aparato que sería meterlas en una obra de teatro, en una novela, estampas de determinadas situaciones, que a lo largo del siglo XX se publicaron con algunas interrupciones. El Porfiriato, por ejemplo, no... Cuando don Porfirio tomó el poder ya en serio, hacia 1890, se acabaron las crónicas, que tomaron vuelo en cuanto entró Madero. Por alguna razón no le parecían comerciales o no le gustaban. Pero entre 1800, más o menos 55, que es la época de los mexicanos se pintan solos, los mexicanos pintados por sí mismos, hasta 1880 y tantos,
Y luego de 1915, todavía hasta las épocas de El 1+1 y La Jornada, hubo un espacio para publicar ese tipo de literatura breve, no necesariamente fidedigna en un sentido científico, pero que tiene algún lado que ver con la realidad y que tenía una gran ventaja, tenía lectores. Sí, sí, sí. Y en eso sí, creo que se parecía a las entregas del siglo XIX. La ventaja que tenían es que tenían lectores. Y no necesariamente la crónica. Yo pienso que la historia de México de Lucas Alamán, su ventaja era esa, que aparecía en el periódico, aparecía por entregas, era entretenido lo que estaba diciendo, pareciera de repente que es nada más un juego literario, de repente no, es un retrato fidedigno de las cosas, pero la clave está en que tenía lectores. Si no, a lo mejor no pensaríamos en eso. Es lo que le pasó con esto que dices tú en los años 80, La Jornada o el 1+1. Había lectores y esperábamos a que llegara el sábado para leer este tipo de literatura. No porque se pareciera o no a la realidad, sino porque era agradable leerlo. Tenías lectores por eso, por el placer de leer. Y creabas una comunicación, no solo es que fuera agradable, sino creabas una comunicación que el libro rompe. Y una credibilidad, ¿no? La credibilidad, por ejemplo, que llegó a tener Elena Poniatowska en los 70s, es algo muy, muy raro de tener, ¿no? Y entonces sí fue un lazo cultural importante que se logró primero a través del periódico y luego también a través de sus libros. Ahora con los twitteres y los blogs y todo será otra cosa. Pero sí es importante. Algo parecido ocurrió antes con Guillermo Prieto, que también era un autor muy querido y muy leído. Bueno, hubo otros, Garibay y Ibargüengoitia también eran autores muy festejados, Sí. A través de ese recurso de escribir en los periódicos. Es verdad, sí. Sí. Que no sé si eso tenían, digamos, escritores más densos, por decirlo de alguna manera, como Fuentes o Rulfo. No sé, no, ¿verdad? Imposible. No. Dame tu opinión, te estoy preguntando. Y luego hay escritores que se pasan de listos y escriben en el periódico como si estuvieran escribiendo en un libro y pues entonces no los lee nadie. Entonces, no se pasan de listos. La crónica tiene ese filo difícil, ¿no? Sí. No puedes ser demasiado pesado, plantear demasiados problemas en el mismo párrafo. Hay que saber hilar un poco más fino. Y hacer otra vez juegos de ingenio. Yo creo que una de las claves de Monsiváis era un poco este juego entre burlón y de veras y no. Pues, todo el mundo lo leía. Se volvió, como alguna vez dijo José Emilio Pacheco, se volvía casi como leer el horóscopo. O sea, no te levantabas si no leías a Monsiváis. Lo decía, por supuesto, en burla, pero es cierto. Nadie lo entendía. ¿Tú has entendido alguna vez a Monsiváis? Alguna vez. Carlos era un personaje verdaderamente extraordinario, era muy agradable, la gente lo quería mucho, era muy disfrutable. Pero era un tóxico. Empezaba donde quería. Sí. Terminaba donde se le pegaba la gana, sumaba peras con manzanas, el resultado era un mango, le echaba un poquito de arroz y eso trataba sobre la Revolución Mexicana o sobre el cine mudo alemán, ¿no? Pero eso era el éxito, efectivamente era desordenado, pero tal vez el éxito de los lectores de La Burrón era eso, era totalmente disparatado. Y algunas frases muy locas, y vete a saber. Es un fenómeno. Yo muchas veces me tocó compartir la mesa con él en conferencias. Y yo veía cuando de repente yo estaba sudando porque ya llevaba 20 minutos, yo no entendía una palabra.
del fárrago que decía, y entonces nada más me miraba así, y ¡pras! De repente se echaba un chiste, y todo el mundo se caía, porque ves que él llenaba auditorios. Pues yo tampoco entendí el chiste. Oye, ¿qué quisiste decir? ¿Quién sabe? Yo no sé qué. Pero tenía una gracia, que creo yo que, por ejemplo, Martín Luis Guzmán, no, era un tipo muy hosco. Es decir, el estar cerca de los escritores de repente hace que se te caigan un poco al suelo o te den un extrañamiento con respecto a lo que leen. Sí, hay autores que se ganan el cariño del público y hay otros que no, ¿no? Que mantienen cierta distancia. Pero esta idea de ganarse al público o no hace que en tus trabajos nos facilites, te lo digo así, nos facilites como lectores acercarnos a los escritores que a su vez son lectores, porque no pensamos en eso. Es decir, tanto en tu seminario como en tus libros de crónicas se nos hace fácil leer a gente como Gutiérrez Nájera, de repente con un lenguaje muy de la Ciudad de México, o Guillermo Prieto con su lenguaje a veces muy de Tacubaya de 1847, y a través de lo que tú nos vas hilando con ellos y además poniéndolos en su lugar, diciendo eso, como esto de que estás diciendo de Monsiváis, estoy seguro que lo has dicho en alguna cosa de Prieto. Es decir, y nos acercas al lector a un escritor que tiene proporción humana. Y eso existe en muchos países y en México se perdió por pedantería universitaria. Se quiso hacer de la crítica literaria una especie como de cátedra muy académica y demás. En Estados Unidos no existe eso. Existe, digamos, por ejemplo, Edmund Wilson, pero está olvidada. Hay muchísimos otros que te cuentan el libro tranquilamente. No tienes por qué hacer una tesis doctoral sobre una novela o sobre un poema, ¿no? Bueno, eso durante muchos años hice esa chamba de reseñas en los periódicos. Entonces, pues yo sí quise, digo, los que quieran ser filólogos, pues que se vayan a un libro de una revista de filología, y aquí vamos a hablar de libros y lectores. Y ya. Sí, y acercar sin el libro meterle al lector. más problemas de los que sean, ¿no? Y saber si uno se puede acercar o no a ese libro, o mejor lo dejas a un lado. Claro. Bueno, esa labor de intermediación es lo que hacían los polígrafos en el Renacimiento, y eso hizo que muchos autores que nunca hemos leído sean conocidos por nosotros. O sea, tú pregúntame si he leído a Lucano, por supuesto que no. Pero sé que existe y sé que funcionó para tal pintura, con tal escena, etcétera, porque un polígrafo lo tradujo del latín al italiano, y del italiano hicieron un programa iconográfico o hicieron una reseña de otros libros, etcétera. Entonces acaba siendo un encadenamiento que resulta muy rico culturalmente, porque atraviesa siglos. Y esa es labor de los que en esa época se llamaban polígrafos. Es decir, nos acercamos a la mitología griega muchas veces a través de Alfonso Reyes. No estamos leyendo ni a los de filológicas, ni el texto en griego o en latín, sino la traducción y la manera como la armó Alfonso Reyes es lo que tenemos en la cabeza. Esos son los polígrafos. Sí, es otro tipo. Hay quien le llama literatura miscelánea. Yo tuve la suerte de ser durante muchos años discípulo de Arreola. Asistí ahí fue donde más bien me formé. Y él hablaba de textos, no de géneros. Texto puede ser cualquier cosa, una carta, una reseña, y todos valen exactamente lo mismo. No es cierto que un poema valga más que una carta o que un tratado o demás, ¿no? Y buscarle su gracia, su chiste, y no meterle más problemas de los que merece o puede procesar un texto, ¿no? Muchas veces eso es lo que falla en los textos literarios. Pretenden más de lo que están gestionando realmente.
Y eso evita que te acerques finalmente a los textos. Una de las ventajas de García Falseta era que te acercó a los textos del siglo XVI, no solo por sus traslados, sino porque los hizo fáciles. Al revés de un poco la anécdota que o del hecho del que hablabas al principio, de hacer en 6 tomos a Mendieta, o, ¿me entiendes?, hacerlo complicado. Sí. Es hacerlo fácil. Y cuando menos en tu seminario de estudios históricos, creo que el éxito es, nos acercas a lo que siempre ha estado lejos de nosotros. Y entonces sigue siendo un rockstar. No, bueno, lo que hacemos ahí sobre todo es que sea muy libre, ¿no? No haya... Es decir, con la misma facilidad le dedicamos 6 o 7 meses a Bernal cuando veíamos lo de Memo, o que luego creo que estuvimos medio año con Kapuscinski o con Capote, o en fin, lo que surge, y el comentario de los libros y cómo se lleva. A veces sí hay un poco más de crónica, ¿no? Más estricta. Acabamos de comentar lo de Paco Pérez Arce, que sacó una crónica del 68. Pero en realidad crónica es todo lo que no sea otra cosa. Porque si nada más dices es poesía, teatro, novela, ensayo, novela, el mundo está afuera. Esas 4 cosas son 4 jarritas que están en una vitrina y el mundo está afuera. Hay muchas otras cosas. Que esas son las que a las que hay que entrarle. Esto te ha llevado además a tener un contacto con escritores, etcétera. ¿Cómo se llevan contigo? Saben que de repente eres un poco bravo. No, yo me llevo mal. Me llevo muy mal. No quieren a los críticos, no quieren, y yo tampoco les voy a pedir. Entonces, no me llevo bien con nadie. Y tampoco sufro mucho, No se te ve que sufras mucho. Para nada. No, al contrario, en tus seminarios uno brinca de Kapuscinski a algo que está pasando ahora, alguna crónica de, bueno, a lo de Sergio cuando estaba hablando de las muertas de Juárez. Es decir, efectivamente uno puede platicar en tu seminario de lo que se escribe. Eso que llamas crónica es lo que se escribe, así en términos generales, que no es poca cosa. Hay una parte en tu lector novohispano que no estoy seguro que tengas tanta razón, es la única. Cuando mencionas que probablemente la idea de escribirse esté ya llegando a sus, alfabéticamente, esté llegando a sus últimos décadas o siglos, no sé, a sus últimos momentos históricos. Yo siempre he pensado que la escritura ha sido un garbanzo de a libra. Tiene 5,000 años que se inventó la escritura, y los millones de seres humanos que han vivido en esos 5,000 años, el 90% no sabe escribir, no ha sabido escribir ni leer. Y sin embargo la escritura existe. Y existe por esto, porque entiende uno que es la parte de la creatividad más rica. Es no sé cómo decirlo, es el verdadero tesoro. No, yo creo eso, no sé en qué sentido habré querido decir eso. Lo que sí me parece un poco raro, pero puede volver, es la imposición de una escritura reglamentada diferente al ritmo oral. Uh-huh. Que eso sí era muy común. Por ejemplo, todavía en el siglo XIX, principios del siglo XX. Una cosa era el español escrito, incluso diametralmente, y otra cosa era el oral. Tiene su chiste, como buscarle su prosopopeya y demás. Pero se vuelve tan aburrido, tan molesto para esos tiempos que no le encuentras mucho, ¿no? No, bueno, de hecho, cuando menos hay partes en escritores modernos que te cuesta leer
A lo mejor por eso, porque perdieron Agustín esta parte. Yáñez, mejor Sí. te vas a bailar a Chalma, ¿no? Es que no terminas nunca. No llegas. Y eso es Gabriel Miró. Fue ese regodeo en el estilo preciosista, digamos, ¿no? Es dificilísimo, sí, pero es sumamente fastidioso. Sí, Eso creo que es muy difícil que pueda volver, si es que alguna vez estuvo. Porque la literatura mexicana, por desgracia, es un fraude continuo de burbujas. Y luego resulta que nada. ¿Y quién admiró al filo del agua? Pues nadie. Y a mí No que era la gran novela mexicana, ¿quién te ha dicho? Pues me lo dijeron 20 y tantos años. Sí, claro, ¿verdad? en la escuela. Pero te diré que a mí esa me gusta. ¿Ves? Al filo del agua sí me gusta. Pero otras cosas no me gustan nada. Yo no me objeto los temas, objeto el estilo tan letrado, tan preciosista. Sí. Sí, bueno, eso sí lo vuelve un poco además inverosímil para la yagualica digamos, de las primeras décadas del siglo XX. Y te pongo el mayor ejemplo, ¿no? Nuestro Gabriel Miró, digamos. En España era Gabriel Miró que escribió en las famosas Figuras del Señor. Hay unas cosas aburridísimas de devocionario, pero también escritas con tanto lenguaje, tanto colorido, tanto estilo, que se volvieron modelos estilísticos, ¿no? Eso sí ya es muy difícil. Yo creo que no tanto de que la literatura se vuelva extremadamente coloquial, pero sí un poco menos artificiosamente letrada, ¿no? Ya no hay por qué meterle más, hombre. No viene al caso. Y la otra parte en donde se copia un poco, yo me acuerdo haber estado en algunos de tus sesiones y nos platicaba sobre la influencia de Solá y de la influencia de Balzac, pero más no tanto en lo estilístico, sino en la mirada, la manera de ver las cosas. ¿Cómo funcionó eso aquí en México? Solá sobre todo influyó en Federico Gamboa a través de una, llamémosle semiplagio o cuasi plagio, algo que es Nana se convierte en santa, ¿no? Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver toda la malicia de Pigalle y todo con esta cosa medio devota, de la pobrecita ahí castigada por la vida, no tuvo el naturalismo influencia radical en México. Ni siquiera entre los que lo confesaban, como por ejemplo Frías y... No, para nada. Tuvo impacto en algunos autores, probablemente, no estoy seguro, pero creo que sí, como Mariano Azuela, en el sentido de atreverse a escribir en los libros la parte desagradable de la vida, que los otros escritores la obviaban. Un cuerpo enfermo, por ejemplo, no te lo describen en la novela, nada más te decían que la persona estaba enferma. Mariano Azuela sí te habla de las llagas y demás, ¿no? En él sí pudo haber tenido, pero en general Era médico. México se fue hacia la literatura más simbolista, más preciosista, sobre todo en novela. Balzac, por desgracia, no tuvo influencia. Influyeron en México más bien sucesores de Balzac de quinta, tipo Paul de Kock, por ejemplo, Eugenio Suez, otros autores, ¿no? Pero de Balzac no se me ocurriría uno. El más influyente de todos fue Alejandro Dumas, yo creo. Porque a él se lo leían todos.
Y Eugenio Sue, porque todo el mundo quiso escribir los misterios de la Ciudad de México, con diferentes títulos, ¿no? Pantaleón Tovar escribió, incluso quiso escribir un libro que se llamaba Los misterios de la Ciudad de México. Y Los bandidos del Río Frío es Los misterios de la Ciudad de México. Sí, un poco, sí, tienes razón. Pero Balzac, por alguna razón, existe de Rafael Delgado un libro que se llama Los parientes pobres, pero no tiene mucho que ver con Los parientes pobres de Balzac. Yo creo que no supieron qué hacer con él. Y Balzac tiene cosas que no son muy propias de México, como todo el lujo de las marquesas y todo eso, y todo el culto al dinero. Las bancas, las fortunas, los grandes millonarios que se derrumban. En cambio, otros autores más sentimentales, como Paul de Kock, que te habla de la historia de una modestita que conoce a un tendero y medio se van a vivir, pero entonces de ahí le da tisis y se muere, no sé qué. Esos influyeron. Sí, bueno, Juan Díaz Covarrubias, ese es sus cuentos o sus relatos o sus pequeñas novelas, es eso, es cómo la modestita se enamora o el modestito se enamora de las y acaban muertos. Quien sí influyó mucho, adrede, fue Flaubert, porque en Madame Bovary hay una escena maravillosa, por supuesto, de una feria agrícola ganadera, y ocurren 1000 cosas. Mientras están exhibiendo al buey maravilloso, está el munícipe diciendo un discurso, está Madame Bovary coqueteando con el novio, está alguien, no sé qué. Eso lo retoma en La sombra del caudillo. Yo creo que el ideal de Martín Luis Guzmán era Flaubert. Incluso en su erudición libresca. Y en su extremadamente exagerada corrección literaria, ¿no? Que decía que no había que utilizar la palabra que en el sentido de conjunción, que era mal español, eso no es favor. Bueno, vamos a tratar de redondear un poco. ¿Quién sería tu escritor al que recurres y al que más te gusta del periodo virreinal? Pues supongo que sería Sor Juana, pero pues tal vez a Sahagún, ¿no? Depende de... Como escritor, Sor Juana. Sí. Pero el mundo de Sahagún, pues, sigue hasta la fecha, ¿no? Fíjate, qué curioso. Está bien. No me hubiera imaginado eso. Yo pensé que te ibas a ir más, por supuesto, sobre Sigüenza en algunos de sus textos, o Sandoval Zapata. Bueno, Sigüenza sí tiene una cosa muy importante. Creo que la Crónica del Motín es un ejemplo insuperable para narrar cualquier hecho terrible, Ayotzinapa. Sí, totalmente. Y para narrarlo en serio, porque es un autor que está enojado, que está indignado, que es políticamente incorrecto, que acusa a quien no debe acusar, dice tonterías, se enoja con esas malditas indias que no sé qué por sus tortillas. Sí, también es un gran autor. Pero el ejemplo de Sor Juana, sí, yo creo que es insuperable. Para el 17, para el siglo XVII. Para el 18, ¿alguien te gusta? Clavijero. Sí. Sí, y también creo que hasta la fecha. El criterio sencillo de buscar la verdad con serenidad, pero sin ceder, y bravo, pero no partidario. Yo creo que es uno de nuestros grandes héroes culturales. Yeah. Ahora, para divertirme, Fray Servando, no, sí, sin duda. Es una maravilla. No, sin duda. Y todo el tiempo, fíjate, te voy a platicar, Fray Servando
a finales del siglo XVIII le toca hacer héroe a Hernán Cortés. Y a principios de los años 20, ya en los primeros años de la independencia, lo vuelve el villano. Y esa idea de él de volverlo villano ha seguido hasta ahora. El año que entra vamos a tener problemas para tratar de dibujar a Hernán Cortés, que ha tenido muy mala suerte. Es decir, no lo quiso Carlos V, no lo quiso Felipe II, después no lo quisieron por lo mismo de la conjura de los Martín Cortés. Pero lo quiso José Luis Martínez. Bueno, es un buen libro ese de José Luis Martínez. Es un buen libro. Mira, fue un tipo sobrado y se merece. ¿Que lo traten mal? Sí. Puede ser. No fue gratuito su pleito con el rey. Se pasó. Digo, era la época, no puedes pasarte del rey porque te corta la cabeza. No fue muy generoso con su gente. No, pero nadie de ellos, yo pienso el mismo rey, tampoco fue tan generoso. Y cuando uno piensa en... Pero entonces no te produce empatía. Digo, tienes que reconocer que es uno de los grandes generales de la historia del mundo, un hombre inteligentísimo, sí, exitosísimo, pero así de que tú digas, pues me simpatiza algo. No, pero no pensaba ni siquiera en simpatía, simplemente en dibujarlo como era. Acaba uno teniendo la imagen de Diego Rivera, así acabas volviéndolo una caricatura. Esa fue una burla ahí, y que se basó en no sé qué cosas de Eulalia Guzmán, ¿no? Que había... Bueno, no, de Cuarón Quirós, de Quirós Cuarón. Ahora, me da mucha risa y celebro mucho que en Palacio Nacional sigan fastidiando a Cortés con este garabato inmundo. Está, pero... En su propia casa. Pues bueno, sí. Del siglo XIX sí hay un abanico más grande de autores que tú has tocado, desde Fernández de Lizardi hasta a lo mejor los que conocemos como menores. ¿Alguno de ellos te gusta más? Si tuvieras que hacer ahorita una antología... No, el papá de todos los proyectos de Guillermo Prieto. Ok. De todos. Vicente Riva Palacio también, aunque no tuvo la suerte de escribir un libro como Memoria de mis tiempos, pero Martín Garatuza, Monja Casada, es un gran... El maestro Altamirano, Gutiérrez Nájera. Pero fíjate, Guillermo Prieto... a la gente que estamos en el castillo nos recurrimos cada rato a él por sus crónicas de la guerra, los que aparecen en Memorias de mis tiempos, siguen siendo insuperables. Fíjate que hay unos mejores, todavía, que se llaman Memorias de Zapatilla, que salieron como artículos, y es una novelita. Ajá. En esta misma colección saqué una... antología de Prieto, y ahí sale. Es verdad, sí. Y te narra cómo reacciona el pueblo ante la invasión norteamericana, con personajes imaginarios, que es muy divertido porque es una crónica real con personajes novelescos, que tiene su novia, que va, que viene, que no sé cuánto. Y es muy las margaritas, todo como muy popular y muy creíble. Y lo escribió como en 75, algo así. Y como muy sano ya para esa época haber superado el rencor o el horror ante eso, porque aunque hay muchísimo dolor, hay muchísimo relajo en ese cuento. Sí, es un gran autor, muy sensato, que supo escribir lo que se necesitaba, dónde se necesitaba en su tiempo, y que fue queridísimo. Sí. Es otro de los autores que
acopa a su público, ¿no? Del siglo XX, digamos del periodo de la Revolución hasta los años 50. Yo creo que Ulises Criollo sería el libro más interesante. Me gusta mucho José Revueltas, Arreola, Rulfo. El Ulises Criollo, fíjate que eso me llama la atención. Y claro, a la gente que te conocemos sabemos que tienes trabajos sobre Vasconcelos. Tú sacaste nos redescubriste a Vasconcelos en sus propios textos. Nunca me hubiera imaginado que pensaras que fuera el... Yo creo que ese y Memoria de mis tiempos son los mejores libros sobre México. Los dos. En ningún otro autor ves tanto a México como en estos libros. Okay. Y el Ulises Criollo tiene la gran ventaja de hablar del Vasconcelos joven, antes de sus rencores y agravios y todo eso. Lo escribe, es el primero de los tomos, entonces lo escribe todavía sin tanta amargura. Es una delicia. Y pues ves cómo era el México porfiriato a través de un muchacho muy ambicioso, muy apasionado que quiere ser Nietzsche, ¿no? Está bien. Bueno, no había pensado en eso. Está muy bien. Vamos a ver. Vamos cerrando ya este programa con obra tuya. De todo lo que has escrito, que son, decía yo desde el principio, decenas de libros, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué crees tú que deberías de guardar tú en tu librero para dejarlo a la posteridad? ¿Y cuál crees que será lo que vamos a leer o lo que leerán mis hijos de ti? No, yo creo que nada. No, estás mal, claro que sí. Yo quise, mira, yo quería escribir poemas. Luego entré con Arreola y quise escribir cuentos, que son las dos grandes pasiones. Y como dijo alguna vez Salvador Novo, lo único a lo que un hombre está obligado es a darse lujos. Todo lo demás es chamba. Ahora, está muy bien hacer bien la chamba. De modo que si una biografía, algún ensayo tiene sentido, qué bueno. Pero los cuentos y los poemas los hice para mí mismo. Entonces, pues eso es lo que realmente me gusta. Y muy al estilo Arreola. Muy bien. Y en tus trabajos sobre la crónica, ¿en dónde notas que los historiadores estamos apegados hasta donde podemos estar apegados? Tan difícil es estar apegado a tu manera de ver las cosas, a veces tan dura. Pero ¿dónde nos sientes que podemos estar más apegados los historiadores? ¿Dónde crees que aportas a los historiadores? Mira, no sé, y no me propuse ser tan ambicioso. Pero sí me propuse varias cosas cuando Manuel Becerra Costa me dijo, ya no escribas de política porque lo haces muy mal, escribes sobre cualquier otra cosa. Entonces me fui a escribir sobre la ciudad. Desagradar. Supe ser insolente y desagradable en su momento oportuno. Y eso tenía su chiste y a final de cuentas sí coloreó de una manera que era necesaria. Porque todo se dulcificaba, que todo era chistoso, que eso, que lo otro, que no sé cuál. Era un México muy feo. Ahora el de hoy parece mucho peor, pero es decir, lo que me gusta de las crónicas que yo hice no es el contenido. No creo que haya nada novedoso. Hay muchos otros textos donde hay mejor información. Pero ser muy amargo, muy insolente. Luego me dicen que soy un amargado y que no, está bien.
Pero la nota, así como una nota musical, insolencia y desagradar. Que es dar un pequeño shock al lector. Sí. Efectivamente, la realidad no queda siendo tan dulce. Y en el caso de la Ciudad de México, estábamos un poco acostumbrados a una ciudad un poco tintanesca. Entre pícara y chistosa, te levantabas para estar de buenas y a ver a quién le hacías una broma. Optimista, es la nueva grandeza mexicana de nuevo, ¿no? Pero en esa época, así eran los mexicanos, creían que México era un paraíso de progreso y que se estaba caminando hacia el progreso. Que también es muy bonito, pero ahí es más bien ser gracioso y agradar, lo que hace en ese gran libro Salvador, ¿no? Pero faltará tiempo para que vuelva ese tono a la literatura mexicana. ¿Qué recomendarías a los que te están escuchando en este programa de tus libros? ¿Cuál de ellos recomendarías para acercarnos a saber quién es José Joaquín Blanco? Pues no sé, yo creo que cualquiera, son viejos ya, sí. Muchos, entonces, pues en librerías de viejo cualquiera No, pero los títulos, ¿qué títulos recomendarías? Pues uno de ellos se llama Función de Medianoche, sí. Otro Un chavo bien helado. Fueron los de los años 70, 80, ¿no? Que tuvieron más movimiento. El de las púberes, debo decir que no tenía yo la menor idea de lo que estabas hablando. Nunca había oído ninguna de las dos palabras. Cuando a García Márquez, no García Márquez, a García Lorca le recitaron el responso a Verlaine, dijo, ¿qué? No entendí más que la palabra ¿qué? Que púberes canéfora. Es Rubén Darío, ¿no? Es el gusto del lenguaje. Un poco lo hice en homenaje a él, y sí, en el sentido que decía Borges, de que fue el gran padre de la literatura latinoamericana. El que no solo expresó, sino inventó. Porque el modernismo se lo inventó él. Tiene que ver con Verlaine y con una traducción al español de las galas literarias de Verlaine. Pero esa música, ese tipo de lenguaje, permitió muchísimas otras aventuras de otros escritores. Estamos hablando de García Lorca. De Rubén Darío. De Rubén Darío, de Darío, ok, sí. De las púberes canéforas. Okay. Canéforas son las estatuas de las niñas preciosas, griegas, con unas túnicas muy delgadas, que llevan una canasta. Generalmente eso significa que llevan dones al templo. Okay. Entonces, que púberes canéforas te ofrendan en la canasta, que jovencitas con sus canastas llevan las... Bueno, yo cuando vi ese libro, te estoy hablando yo estaba en la escuela todavía, ¿de qué está hablando? No tengo nada. Sí, esa era la idea. Pero como eras, te digo, un rockstar, decimos, no importa, de lo que esté hablando seguro es serio y está bien. Fíjate, ahora que ya soy un viejo me doy cuenta que no era ni serio y que te importa si estaba bien. Está bien eso. Una vez en una librería vi una muchacha que le decía a su amigo, soy puber pero no canéfora. no iba por ahí. Muy bien, vamos a dar por terminado ya este programa. Muchas gracias, José Joaquín.
A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de José Joaquín Blanco. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Acevedo y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.